todas, a todos. Las actas de las sesiones 178, 179 y 180 se ponen a disposición de los miembros de la comisión y la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 1131 del Superintendente de Educación Escolar, mediante el cual da respuesta a oficio 1138 de esta comisión en relación con la grave situación por la que atraviesa la Corporación Municipal de Educación de San Fernando, en la cual docentes y asistentes de la educación no han recibido sus remuneraciones de junio de 2020 y en los meses de marzo, abril y mayo las recibieron en fechas posteriores a las pactadas en sus contratos. Razón por la que se solicitó iniciar una investigación respecto de posibles irregularidades que se detalla. Correo electrónico del diputado Mario Venegas, por el cual hace llegar una carta de la Comisión de Internados de la región de la Araucanía, en la que informan de la situación crítica que viven los internados de esa región respecto de la subvención entregada por el Ministerio de Educación, que no permite cubrir, entre otros, las remuneraciones del personal y los consumos básicos. Solicitan poner en tabla este tema, que está afectando el futuro de los internados, a los asistentes de la educación que laboran directamente en estas unidades y a los alumnos y alumnas que son el corazón del sistema. También hemos recibido diversas solicitudes de audiencia para los proyectos que están en tabla en la sesión del día de hoy. Para el boletín 13.448, las siguientes: de la diputada Girardi para escuchar a Corpade, Conatepaz, Unidos por la Educación, CONAET y CONES. Del diputado Pardo para escuchar al alcalde de Rapa Nui, señor Pedro Edmonds. Del presidente nacional de ANAPAF, la Asociación Nacional de Padres y Apoderados de Colegios FIDE, y al vocero de CONATEPAS, Coordinador Nacional de Organizaciones de Trabajadores de Educación Particular Subvencionada. También hay solicitudes de audiencia respecto al boletín 13.670 de la diputada Girardi, la directiva de la Asociación de Sostenedores de Escuelas Especiales de Lenguaje, del diputado Pardo para el alcalde de Rapa Nui, del presidente de ANAPAF y del presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Y para el boletín 13.661, también el alcalde de Rapa Nui, la diputada Girardi pide escuchar a la Red de Universidades por la Infancia, Fundación Súmate, el académico José Miguel Olave y el Centro de Investigación y Educación Inclusiva. Y también solicita audiencia el presidente de ANAPAF. Correo electrónico del primer vicepresidente nacional de Colegio de Profesores de Chile, señor Guido Reyes, a través del cual remite carta del directorio comunal Coquimbo, en la que exponen que la directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera comunicó en julio pasado a más de 300 profesionales de la educación pertenecientes a la dotación docente de dicho servicio la decisión de rebajar las remuneraciones por concepto de asignación de incentivo profesional docente, la que será efectiva a contar del mes de agosto del presente año, sin haberse dictado acto administrativo alguno que permitiese a los afectados ejercer los recursos administrativos que establece la Ley 19.980 sobre base de los procedimientos administrativos. A su juicio, esta decisión unilateral del servicio local citado es ilegal y exponen sus razones. Solicitan a la Comisión mediar en la situación descrita y arbitrar las medidas que se estimen necesarias para dejar sin efecto las notificaciones recibidas por los profesionales de la educación. Correo electrónico del presidente de ANAPAF, por el cual solicita audiencia con la Comisión para referirse a los siguientes temas: regreso a clases, financiamiento de la educación particular, colegios, jardín infantil y salas cunas, clases online y brecha digital, proceso del SAE, alumnos que dejaron el colegio este año 2020, textos escolares y uniformes. Correo electrónico de la presidenta de la Corporación de Mujeres Líderes para Chile, señora Yanina Figueroa, y la presidenta de la Asociación Red de Investigadoras, señora Adriana Bastías, quienes se refieren a la desvinculación en diciembre de 2018 de 2 académicas a través de la no renovación de sus contratos tras la denuncia de acoso laboral interpuesta por Karina Bravo en contra de sus superiores directos, que dio origen a un sumario interno en el cual Vania Figueroa declaró como testigo. Hacen saber que dicho sumario fue sobreseído y ambas académicas desvinculadas por evaluaciones realizadas por los mismos denunciados. Señalan que por estos hechos existe una denuncia de tutela laboral en el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, interpuesta por Vania Figueroa en marzo de 2019. Observan que la investigadora al momento de su desvinculación se encontraba ejecutando el primero de 3 años de un proyecto de investigación en el marco del programa de atracción e inserción de capital humano avanzado en la academia de la ex CONICET actual ANID, el cual entregaba a la Universidad de O'Higgins un subsidio para cubrir parte del sueldo de la investigadora, además de un monto inicial para su instalación, lo que permitió a la universidad obtener un beneficio económico total de 86.960.000 pesos. Agregan que por incumplimiento de la Universidad de O'Higgins, al desvincular a la académica insertada antes de los 3 años, CONICET dispuso el término anticipado del proyecto PAI y la restitución total de los fondos recibidos por la universidad.
En el marco del juicio por tutela laboral, la académica descubrió la falsificación y uso de instrumento privado con su supuesta firma por parte de la universidad, con el objeto de defraudar la devolución de ese dinero, lo que fue detectado por CONICIT, como consta de resolución exenta 6.496 de 6 de junio de 2019 que adjunta. Por lo anterior, existe una investigación sobre delitos de falsificación de instrumento privado y otros en la Fiscalía de Rancagua y una querella que el Juzgado de Garantía de Rancagua acogió a tramitación. A la luz de estos hechos, piden a la Comisión la conformación de una comisión investigadora para determinar la existencia de eventuales infracciones al principio de prioridad administrativa regulado por la Ley 18.575. Correo electrónico del señor Miguel Iglesias, del Liberal Libertario, a través del cual solicita audiencia con la Comisión para presentar un set de propuestas orientadas al fortalecer el acceso y calidad de la educación a todo nivel. Declaración pública del directorio, socias y socios de la Asociación Gremial de Profesores de Educación Intercultural y Enseñanza de Mapuzungún, APIEM AG, respecto a los hechos ocurridos en Curacautini, Victoria, la noche del 1 y madrugada del 2 de agosto. Correo electrónico del señor Andrés Mesa, que se refiere a las sesiones en que se trató el proyecto de ley iniciado en moción que dispone la rebaja de arancel anual por alumno en los establecimientos particulares pagados y subvencionados de educación parvularia básica y media durante la vigencia del estado de catástrofe decretado a raíz de la pandemia de COVID-19 y solicita volver a ponerlo en tabla. También hay una petición de la señora Carolina Guzmán Busto, por medio del cual se refiere al mismo proyecto de ley y señala que es de vital interés público porque dice relación con la rebaja de los aranceles en colegios particulares. Atendida la situación económica del país, pide abocarse a dicho proyecto con el objeto de obtener alguna devolución por parte de los sostenedores a los apoderados que no han visto rebaja alguna en sus colegiaturas, pese a la crisis. Finalmente, correo electrónico de la secretaria de la presidencia de Anatel, a través del cual se llega parrilla programática de TV Educar Chile. Toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretaria. Diputados, diputadas, palabras sobre la cuenta. La diputada Vallejo. Diputada Vallejo. Sí, presidenta, sobre el caso de la Universidad de O'Higgins. Me parece bastante grave. Yo sé que tuvimos la oportunidad de escuchar a las distintas partes por la denuncia que conocimos en primera instancia de acoso laboral, por lo cual se interpuso más un recurso de tutela laboral a una académica, académicas de la universidad que tenía más adjudicado un proyecto PAI de CONICIT. Pero estos nuevos antecedentes de falsificación de instrumento público, que ya entiendo están en manos de la justicia, creo que agravan más la situación. Yo entiendo que aquí lo que se está haciendo es una solicitud de comisión investigadora a la comisión. Yo iba a pedir que se enviara los antecedentes a Contraloría, pero entiendo que Contraloría no se puede pronunciar si es que esto ya está en sede judicial, por eso no lo voy a hacer ahora. Sin embargo, creo que sería necesario darle algunos minutos a la comisión para escuchar este caso con mayor detalle y ver qué cosas se pueden hacer o qué pronunciamiento podríamos tener o incluso evaluar la posibilidad de una comisión investigadora de ser necesario. Pero creo que lo primero y urgente es que podamos escuchar a las partes y particularmente a las académicas. Si es posible, presidenta. Sí, de acuerdo, diputada Vallejo, como mencionó, este caso nos tocó verlo en su momento, así que ordenándonos con los otros asuntos que tenemos y que quiero mencionarles en el varios, podemos agendar que las profesoras vengan. Nosotros en su momento habíamos oficiado sobre el caso y nos respondió la rectoría, pero evidentemente acá hay antecedentes nuevos y con la judicialización deberíamos tener algún pronunciamiento como comisión también. Ok, presidenta, muchas gracias. Diputado Venegas. Gracias, presidenta. Estimados colegas, saludarles a todos y a todas. Pido disculpas porque por un imprevisto entré un poquito tarde a la reunión y no sé si María Soledad leyó una carta que a través mío hicieron llegar a una organización de establecimientos educacionales que tienen internados. Ese es el común. Este tema se da a lo largo y ancho de Chile, pero es especialmente importante en mi región de la Araucanía, en la región que yo represento, porque aquí tenemos más de 90 y algo colegios con internados
y representan, según los datos, más de 5.000 estudiantes. Y quisiera solicitar, ellos me piden que por favor lo recibamos en la comisión para exponer el problema que les aqueja. Y yo podría sintetizar en lo siguiente, estimada presidenta. Ellos están recibiendo desde el comienzo del año solo un 20% de la subvención que normalmente se entrega para los alumnos que están en condición de internado, alumnos y alumnas. Comprenderán ustedes que si ellos mantienen, no desvinculan a los funcionarios que están asociados a los internados, evidentemente con el 20% no logran cubrir esos gastos de mantenimiento, de pago de la planilla, de todos los funcionarios. Y en consecuencia tiene un problema muy grave que pudiera llevarlos, ¿no es cierto?, a entrar en una crisis que puede privar de internado a muchos alumnos que lo necesitan, son alumnos muy vulnerables. Quiero decirles que yo ya hice esta gestión con el señor ministro, le informé, hablé con el señor subsecretario por instrucciones del señor ministro y se produjo una reunión entre el subsecretario y estos representantes de estos establecimientos, pero ellos quieren que pudiéramos escucharlo para visibilizar el tema y que la comisión pueda colaborar en empujar una solución pronta, porque esto requiere una solución pronta, no puede dilatarse, es decir, si se dilata en demasía, lo que va a acontecer es que ya probablemente lleguemos demasiado tarde. Entonces, le solicitaría formalmente a usted, presidenta, ponerlo en tabla a la mayor brevedad y naturalmente el apoyo de todos los distinguidos diputados y diputadas. He dicho, presidenta, gracias. De acuerdo, diputado Venegas, entiendo que no hay mayor inconveniente por parte de los demás diputados en que podamos fijar una audiencia con el carácter de recibir a los internados. Ya, de acuerdo entonces. Lo de la fecha, al igual que lo de O'Higgins y del caso de la Universidad O'Higgins, lo voy a revisar bien para poder presentarse. Muchas gracias. ¿Y alguna otra palabra sobre la cuenta? Diputados, diputadas, ¿no? Ya. Yo me quiero referir a un punto de la cuenta que tiene que ver con, si no me equivoco, en el punto 6, que el miembro del Colegio de Profesores y Profesoras del Directorio, don Guido Reyes, nos explica una situación y en ese sentido creo que sería positivo que iniciemos. Hay una decisión de la directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Puerto Cordillera, que con fecha 28 de julio del 2020 comunica a los profesionales de la educación perteneciente a la dotación docente de ese servicio la decisión de rebajar las remuneraciones de todos los trabajadores y trabajadoras, sin haberse dictado acto administrativo alguno que le permitiese a los afectados ejercer recursos administrativos. Por lo tanto, ellos alegan la ilegalidad al transgredir lo establecido en los artículos 41 y 42 de la ley 21.040, que garantiza la permanencia de todos los derechos de que gozaban los profesionales de la educación antes de ser traspasados al servicio local. A raíz de eso, le quiero solicitar a la comisión que podamos oficiar al Ministerio, a la Dirección de Educación Pública, para en definitiva saber por qué se toma esta decisión y además de alguna manera reponer los derechos que se han visto afectados. Así que hago esa solicitud a la comisión para que lo podamos hacer en conjunto. Como digo, es un caso ocurrido en el servicio local de Puerto Cordillera. Presidenta. Diputado. Sí. Diputado Venegas y después la diputada Girardi. Gracias, presidenta. Bueno, junto con sorprenderme muy ingratamente lo que usted menciona, quiero apoyar decididamente lo que usted ha planteado. Y yo sería más explícito en el oficio que se envía a la Dirección de Educación Pública, en el sentido si una
ella es la secretaria ejecutiva, ¿no es cierto?, de este servicio local, tiene facultades para unilateralmente rebajar los sueldos de los funcionarios. Yo lo pongo en duda, porque se estaría, ¿no es cierto?, transgrediendo derechos de estos trabajadores. Entonces, yo a la hora de solicito, sugiero que a la hora de redactar el oficio se haga esa pregunta: ¿tiene facultades para hacer eso? ¿Ya? Porque en caso contrario había vicio de nulidad, como diría un distinguido abogado. Perdónenme, María Soledad, que yo me atribuya esa, ¿ah? Pero habría vicio de nulidad si es que ella no tiene las facultades para hacer algo. Y que discutimos el proyecto de ley, no creo que ella esté, al contrario, ¿no es cierto? Gran parte de la discusión estuvo en garantizar que los derechos de los trabajadores y trabajadoras que eran traspasados se mantuvieran. Recordarán, Ajá. incluso llevando un tema que yo consideraba una complicación, que era aquellos que tenían, de las corporaciones que tenían negociaciones de carácter y beneficios distintos, ¿no es cierto?, los pudieran mantener, recordarán. Entonces, lo veo muy... Por eso creo y apoyo decididamente que hay que hacer lo que usted está planteando, presidente. Sí, en ese sentido, algo que me comentaba don Guido Reyes también por interno es que la directora ejecutiva, la misma, ha perdido ya 14 juicios por desconocimiento de aspectos legales. Así que, o sea, se sumarían 300 juicios más que son de estos nuevos afectados a raíz de las definiciones que se han ido tomando en el servicio local. Diputada Girardi, ¿es sobre este punto o es otro? Diputada Girardi. Es sobre este y sobre otro. Ya, cerremos este entonces, díganos sobre este y para tomar el acuerdo. Y después dice el otro. Es sobre este y sobre otro. ¿Se escucha? ¿Sí o no? Sí. No, es para agregar sobre este que yo creo que sería importante tener a los funcionarios poder invitarlos a la comisión presidenta, porque yo creo, como si usted dice, si la directora ejecutiva ha perdido tantos juicios que efectivamente las cosas no las están haciendo correctamente, y al mismo tiempo invitar a la directora nacional, ¿no? Porque yo supongo que ella es la encargada de supervisar los servicios locales, ¿no? Y de que estén haciendo lo correcto. Eso con respecto a eso, y otro punto más que lo tenía en el barrio, no sé si quiere primero cerrar este punto y luego darme... Sí. La palabra. Cerremos y luego abrimos el varios. Miren, les propongo que veamos en primer lugar el oficio y veamos si obtenemos respuesta. Quizás la respuesta es favorable, y de no haberlo, yo también considero que lo mejor va a ser en ese caso que hagamos la citación a la Comisión de Educación como propone la diputada Girardi. Tenemos acuerdo en hacer el oficio, y si es que no nos responden en un plazo razonable, 1 semana, 2 a lo más, poder seguir con otras acciones. ¿Sí? ¿Nadie se pone? Ya. De acuerdo. Entonces, es acuerdo. Si no hay más puntos de la cuenta, entonces pasamos al varios. Y la diputada Girardi tiene el primer varios. Sí, presidenta, me parece que la semana pasada, si mal no recuerdo, se leyó una carta de una agrupación de directivos de la Comuna de Santiago respecto de la rebaja también de sus sueldos como directivos, ¿no? Que ellos habían participado de un concurso público. En ese concurso público se establecía un sueldo base, pero también se establecía un bono de responsabilidad, que luego de que ellos asumieron su cargo al poco tiempo, este bono fue descontado y no fue pagado nunca más, ¿no? Y esto tiene que ver en el fondo con el tema de la carrera directiva que fue suspendida, o sea, que nunca fue presentada por ninguno de los dos gobiernos. Esto fue un compromiso, cuando tratamos la carrera docente, fue un compromiso del gobierno de Michelle Bachelet, ¿ya? Y después luego un compromiso que reiteró
el primer ministro de Educación, el señor Varela, cuando asumió que íbamos a abordar el tema de la carrera directiva, cosa que nunca se ha hecho, ¿ya? No sé qué pasó, si enviamos un oficio, si ese oficio tuvo respuesta, o si vamos a esperar otra vez 4 meses que el Ministerio de Educación nos responda, ¿ya? Entonces yo creo que el tema de los oficios, Presidenta, no está funcionando, ¿ya? Entonces yo creo que sería bueno citar nomás a la comisión, invitar a la comisión y tratar los temas, porque lo que hemos tenido con respecto, y lo planteamos con varios parlamentarios, incluso oficialistas la semana pasada, ¿ya? Es que nunca responden tarde y además responden cualquier cosa. Entonces, yo no sé si seguir en esta lógica epistolar con el ministerio, de oficios van, oficios vienen, y que nunca son respondidos, y que pusiéramos los temas en tabla y los tratáramos directamente, ¿ya? Y a mí me gustaría que pudiéramos tratar el tema de la carrera directiva. Lo mismo pasó en Barrancas, ¿ya? También a los directores se les llamó a concurso, ¿ya? Se les ofreció un bono de responsabilidad y que luego también fue retirado y que nunca se les pagó. Y aquí hay, obviamente, incumplimiento por parte de 2 servicios, uno municipal, otro de servicio local, pero ambos que son organismos del Estado. Por lo tanto, debiéramos exigir que estos compromisos se cumplan, ¿ah? Y que el gobierno presente el proyecto de ley, que tratemos la carrera directiva de una vez por todas. Eso, Presidente. Gracias, diputada. Yo no tengo problema en tratarlo, creo que es un tema relevante el que usted ha puesto, pero como podrán darse cuenta tenemos hartos temas, entonces quisiera yo tengo varios que tienen que ver con los tiempos precisamente para que nos ordenemos, porque hay varios temas que legislar y además hay varias audiencias que recibir, entonces tengo una propuesta en ese sentido para que podamos seguir trabajando en la comisión de la mejor manera posible. Así que tomo el punto de que lo tratemos, pero quiero que lo podamos ordenar. No sé si hay varios, antes de mencionarles mi propuesta de lo que viene. ¿No? No veo a nadie pidiendo la palabra. Ya, nadie pidió la palabra, así que ya no hay más tiempo para varios. Solo para el que yo tengo. Ya, diputados, diputadas, tenemos muchas cosas que ver. Entonces, yo quería proponerles que, como han de saber, las semanas distritales los 2 últimos meses se han hecho efectivas, ¿ya? En términos de semana distrital, y por lo tanto no tenemos sesiones de sala o ante algunas excepciones ha habido. En ese sentido, les quería proponer que los días que nos quedan antes de la semana distrital los dediquemos a legislar los proyectos que tenemos pendientes y que solicitemos a comités que podamos sesionar para recibir audiencias un día al menos de la semana distrital, que puede ser el lunes o el jueves, y que podamos tener 1 o 2 sesiones, eso para poder recibir las audiencias que tenemos pendientes, que como podrán ver en esta sola comisión ya hay 3 temas. Entonces está lo de la Universidad de O'Higgins, está la situación de la carrera directiva que mencionaba recién la diputada Girardi, está el caso de los internados de la Araucanía, la semana pasada también dejamos a medio andar lado de la educación de adultos, entonces son varios temas, varios de ellos además hay que tratarlos con el gobierno o con otras instituciones, entonces les quería hacer esa solicitud de que podamos pedir que en la semana distrital tengamos 1 o 2 sesiones para poder sacar algunos de estos temas. Como dice la diputada Girardi, la semana pasada conversamos de que hay varios oficios que no nos responden, pero lo cierto es que también en las comisiones tampoco es que solucionemos todos los problemas, entonces la idea es que podamos tener las sesiones y que podamos tomar acuerdos en ellas para intentar avanzar lo más posible en soluciones a cada uno de los temas. Así que les pido acuerdo para eso y para poder ordenar la tabla de esta semana y de la próxima semana con los proyectos que tenemos pendientes. Porque la distrital es del 24 al 30. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? No. Ya. Entonces,
Vamos a entrar a la orden del día. Hoy citamos con 3 proyectos, que 2 tienen que ver con el retorno a clases. ¿Sí? En relación a su propuesta no hubo acuerdo. No hubo acuerdo en la sala. Sí. Ya. ¿Usted no está a favor, diputado Badilla? No, los 3 que estamos acá. ¿Y nos podrían decir por qué? Perdón, ¿tiene prendido el micrófono, diputado Badilla, que no se le escucha muy bien? Presidenta, porque la semana... Ahora sí, diputado Badilla. Presidenta, no hay acuerdo en lo personal, porque la semana digital es precisamente para eso. No se escucha bien, diputado. Ahí, Presidenta. Sí, ahí mejor, pero se escucha bajo de todos modos. Yo creo que me tienen silenciado, me están saboteando. No, la verdad, Presidenta, que no hay acuerdo porque la semana digital es como su nombre lo dice, para dedicarle al escrito, y la verdad es que todos tenemos compromisos territoriales que nos impiden a veces estar disponibles para asistir o conectarnos en reuniones como esta. Y yo les sugiero lo siguiente: prioricemos los temas urgentes que tengamos y veámoslo de acuerdo a lo que veníamos trabajando. La próxima semana perfectamente podemos tener sesión el lunes y el día jueves durante la mañana. Y aquí abordar los temas más urgentes para no tener situación durante la semana digital. Ya, diputado, pero en el caso que usted menciona, por ejemplo, el jueves en la mañana estamos teniendo sesiones, entonces tendríamos que hacer una solicitud para sesionar paralelo a la sala. Entonces, en cualquier caso, igual tenemos que hacer una solicitud. Bueno. ¿Usted estaría de acuerdo con ese otro formato en que no usamos la distrital, pero pedimos algunas sesiones paralelas a la sala? Hagamos el día jueves a las 9 de la mañana. Ya. Si los demás, o sea, yo puedo poner sesiones en esos horarios, pero creo que no nos va a solucionar el problema que tenemos respecto de todas las audiencias que tenemos que realizar. Entonces eso significa que o legislamos o recibimos las audiencias. El diputado Santana sobre el punto. Perdón por haber sacado el micrófono, es que algunos pertenecemos a comisiones investigadoras que funcionan en la mañana. Entonces, en caso de que pusiera las comisiones de educación en la mañana, nos impediría participar de estas. Y yo encuentro que lo más razonable, y en eso le pido repensar su posición al diputado Badilla, es la propuesta que está haciendo la presidenta de cara a sesionar paralelamente a la sala. Diputada Girardi, ¿usted va a hablar o no? ¿No? Ya. Para intentar entonces un nuevo acuerdo. No la estamos escuchando, diputada Girardi, no tiene activado el micrófono. Ya, no, lo Ahora que sí. pasa, Presidenta, ustedes me tienen que dar el micrófono, si no yo no lo puedo activar. Presidenta, ¿me escucha? Sí. Ya. Mire, Presidenta, yo creo, Presidenta, que lo más importante es que tengamos un listado de las cosas que tenemos pendiente, porque yo creo que con la propuesta del diputado Bobadilla de sesionar 1 hora en la mañana, jamás vamos a sacar la tarea, nunca, ¿ya? Porque la idea es tener, por ejemplo, un lunes completo de audiencias para algunos proyectos, y si no le dedicamos o una mañana entera, o una tarde entera, o un día entero, nos vamos a quedar atorados con los temas que tenemos. Entonces, yo creo que hay que priorizar efectivamente, pero hay que priorizar aquellos proyectos que requieren efectivamente que hay una gran cantidad de personas que quieren acudir, por ejemplo, en el proyecto de repitencia escolar, en el proyecto de retorno a clases, y que si no generamos espacios mayores que los que tenemos en la semana, no vamos a poder legislar esas materias, y esas materias son urgentes de legislarlas. Entonces, yo le pediría al diputado Bobadilla que a lo mejor, si él ve la cantidad de temas que tenemos, que claramente se va a dar cuenta que
concesionar una hora de 9 a 10 de la mañana, jamás vamos a sacar la tarea, nunca. ¿No? Entonces, que lo podamos a lo mejor discutir con más calma, pero yo creo que es necesario tener por lo menos un día entero, Presidenta, o un lunes entero, o un jueves entero, y si no puede ser en semana digital, bueno, hagámoslo este lunes, si no, que no es digital, hagámoslo el lunes completo. Ya, gracias, diputada Girardi. La diputada Vallejo sobre el punto también. Sí, no, Presidenta, creo que para ambas solicitudes, sea semana distrital o paralelo a la sala, necesitamos el acuerdo de los comités, porque si no tenemos proyectos con urgencia, no van a autorizar tramitar paralelo a la sala. Yo le pediría al diputado Bobadilla que le dé la flexibilidad para pedirlo en comité, porque tenemos que tener cualquiera de las dos opciones. Si lo hacemos los lunes, en verdad que tenemos más comisiones los lunes, si lo hacemos durante más tiempo el lunes, nos va a topar con, yo estoy de hecho topando con otras comisiones investigadoras. Entonces, se requiere tener dos alternativas para plantear a los comités y, bueno, la que genere mayor consenso. Pero si no tenemos esa flexibilidad, simplemente esta comisión no va a poder hacer el trabajo que tiene pendiente hacer. Gracias, diputada Vallejo. Secretaria, para sesionar paralelo a sala y para sesionar en distrital entiendo que requerimos acuerdo unánime, pero para citar sesiones especiales en los horarios disponibles para sesionar no sería, solo necesitamos acuerdo, ¿no? Así es, Presidenta, efectivamente. Usted tiene facultades para citar a sesiones especiales, pero obviamente entonces para voy a citar a sesiones especiales. Voy a citar a sesiones especiales considerando las dificultades que tenemos y que se han expuesto acá, pero como les digo, si no hacemos eso, no vamos a poder avanzar. Entonces, como el diputado Badilla no tuvo a bien mi propuesta de la semana distrital, entonces citamos a sesiones especiales y lo vemos de ese modo. Ya, sigamos entonces. De acuerdo, Presidenta. Ya, bueno, vamos a pasar a la orden del día. La sesión ha sido citada con objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Son 3 proyectos, como había mencionado, 2 referidos al retorno a clases y uno que hace referencia a la aprobación automática en los distintos niveles educacionales. Y hemos invitado a el ministro de Educación, el señor Raúl Figueroa, que no he podido mirar si está conectado. También está el subsecretario Jorge Poblete, por lo que veo. Está el presidente del Colegio de Profesores de Chile, el señor Mario Aguilar, y está la presidenta de la Asociación de Apoderados Emblemáticos Unidos, la señora Sonia del Río Becker. Expondrían los 3. Les propongo que escuchemos primero al presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, a la presidenta de la Asociación de Apoderados Emblemáticos Unidos, y que luego pasemos a escuchar el gobierno y posteriormente las intervenciones de los diputados y diputadas. Partamos entonces con el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, don Mario Aguilar. Son las 15:40. A los 8 minutos le voy a avisar, presidente del Colegio de Profesores, porque si no, tampoco vamos a alcanzar hoy a ver la presentación. Usted tiene miedo conmigo, presidenta, que me alargo mucho. Perdón, una consulta, presidenta. ¿La intervención es para referirse a los 3 boletines? Sí, la idea es que se pueda referir a los 3 boletines. Como son 2 de retorno, más el tercero que tiene que ver con la promoción. Sí. Bueno, voy a partir por el que podría ser más breve, que es el boletín 13661, que es el de promoción. A nosotros nos parece bien que se regule el tema de que obviamente en el fondo dé cuenta una regulación legal de que este es un año anormal, absolutamente anormal, y que no puede tratarse con los parámetros de un año habitual, digamos. Y por lo tanto, en ese sentido, nos parece que el proyecto de ley va en la dirección correcta. Sin embargo, creemos que tiene algunos asuntos que tendrían que ser perfeccionados. Por ejemplo, cuando señala que los estudiantes tendrán la repetición de las notas del año 2019 y que solo a solicitud del estudiante podrían considerarse calificaciones del año 2020.
pero hay, por ejemplo, ¿qué pasa con los estudiantes que reprobaron, que repitieron curso el año 2019? Evidentemente, lo que está establecido en el proyecto no serviría, porque tendría solamente la opción del 2020. Obviamente no podría utilizar las notas del año 2019. Entonces, nos parece que en ese sentido hay algunos aspectos que tienen que ser perfeccionados. Y en ese sentido creemos que como criterio, como criterio, como lógica, el establecer la promoción automática nos parece que es correcto, o al revés, tal vez se puede plantear que no haya repitencia en el año 2020 por la evidente condición de anormalidad, pero creemos que debe dejarse mucha más flexibilidad a que sean los consejos de profesores y no los directivos solamente, ojo con eso. El decreto 67 finalmente otorga esa potestad únicamente la concentren los directivos, y nosotros creemos que decisiones de este tipo tienen que ser tomadas con un espacio docente más amplio, y en este caso ese espacio docente más amplio son los consejos de profesores. Y en los consejos de profesores debería radicar la flexibilidad, pero estableciendo en la norma que no puede haber repitencia en el año 2020 por la obvia condición de anormalidad. Respecto a los boletines 13670 y 13448, que tienen que ver con el regular el retorno a clases, nos parece que el boletín, el 13448, que establece un artículo único, es muy limitado en cuanto a establecer que regula o establece una relación automática entre el levantamiento del estado de excepción y el inmediato retorno a las clases. Y eso se establece únicamente por decreto. El estado de excepción es un decreto que es facultad del presidente, y podría perfectamente levantarse el estado de excepción y no están las condiciones en los colegios aún para volver, o viceversa, no haberse levantado el estado de excepción y sí están las condiciones en los colegios. Por lo tanto, nos parece que esa es una relación demasiado gruesa, y no permitiría una discriminación más fina del estado real y de situación. En ese sentido, el boletín 13670 nos parece más completo, nos parece que tiene da cuenta un poco más de esa complejidad que puede ponerse en esta situación. Este tema está muy contingente hoy día, evidentemente ha estado muy en la discusión pública, especialmente en los últimos días. Ayer estuvimos tratando el tema en el Senado, que no por proyecto de ley, sino por una cuenta que fue a dar el ministro, y donde fuimos invitados también a comentar aquello. Nos parece bien que se regule legislativamente, porque ya hemos visto que decisiones que puedan definirse únicamente por decreto, particularmente en un momento delicado como este, y particularmente, hay que decirlo, en tiempos en que tenemos un gobierno con bajos niveles de aprobación y bajos niveles de credibilidad, evidentemente esta situación de que la decisión de alguna manera sea tan unilateral o tan unipersonal nos parece delicado, y en ese sentido creemos que es bueno que quede regulado en una norma legal. Y respecto al proyecto mismo, nos parece bien que en la decisión necesariamente y de manera obligatoria tengan que ser consultadas las comunidades escolares. Eso nos parece también adecuado, como también el regular una serie de condiciones que nos parece que son necesarias de considerar, y que al quedar al arbitrio de una decisión meramente administrativa, por supuesto se puede prestar para situaciones o decisiones erróneas o arbitrarias. Recordemos que hace no mucho tiempo una alta autoridad de gobierno, la máxima autoridad de la pandemia en ese momento, el ministro de Salud, señaló que a su parecer había sido un gran error haber suspendido las clases, por ejemplo. Entonces, cuando hemos tenido declaraciones de ese carácter tan sorprendentes, por decirlo de algún modo, ciertamente que uno quisiera que
que las decisiones no quedaran radicadas simplemente en una decisión administrativa, que materias tan complejas no se pudieran resolver únicamente por una decisión administrativa. Y en ese sentido no es inadecuado, y apoyamos la idea de que esto se pueda legislar. Yo quiero señalar, dado que estamos en el tema y que este tema está tan contingente, que esta es una decisión de alta complejidad y que obviamente no estoy inventando el café con leche. Ustedes lo han seguido el debate, obviamente. Es polémico, genera mucha aprensiones, mucha incertidumbre, mucha inquietud en las comunidades escolares. Nosotros notamos que hoy día existe un claro intento de forzar un retorno a clases presenciales en el corto plazo, buscando distintos argumentos, y nosotros no creemos que estén esas condiciones en el corto plazo. No creemos que estén. Yo quiero decir aquí públicamente, como es esta instancia, que por supuesto que nosotros quisiéramos volver a clases lo más pronto posible. Yo eso lo he dicho públicamente y lo quiero volver a reiterar. Nosotros quisiéramos volver a clase lo más pronto posible. Ese es nuestro hábitat. Nuestro hábitat no es las clases por Zoom. Nuestro hábitat natural, donde nos sentimos cómodos y contentos y haciendo lo mejor de nuestro trabajo, es en la sala de clases. Entendemos y somos claros respecto a que la clase presencial siempre será irreemplazable. Y entendemos el rol de la escuela. Nadie ha querido esta situación en que estamos hoy día. ¿Quién puede querer estar en esta condición de anormalidad, no pudiendo hacer nuestra vida, no pudiendo estar con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Quién quisiera aquello? Me parece que hay que ser muy mal pensado para suponer que alguien quisiera intencionalmente prolongar esta situación de manera artificial. Entendemos absolutamente lo que esto genera. ¿Y quién mejor que nosotros, profesores y profesoras, podemos saber el impacto que esto tiene sobre los estudiantes? Pero evidentemente aquí hay una situación de emergencia que no hemos buscado nosotros ni hemos generado nosotros. Son las mismas autoridades las que nos han dicho que se tienen que tomar todas las medidas que se han tomado y que hemos tenido que alterar nuestra vida del modo tan dramático en que se ha hecho. Entonces hoy día parece como muy contradictorio que, estando en niveles de contagio y en niveles de porcentaje de personas fallecidas, siendo uno de los países con más alta tasa del mundo en personas fallecidas por millón de habitantes, y estando en condiciones mucho más graves que las que hubo en marzo cuando se decidió suspender las clases, resulta muy sorprendente que ahora se considere que sí podrían estar esas condiciones. Y más allá del discurso formal que se dice, en la superficie del discurso, uno entiende perfectamente que profundizando un poco lo que va entre líneas, se está propiciando un retorno a clases presenciales en el corto plazo. Y nosotros sobre eso creemos que estamos lejos de eso, y además creemos que esto debe decidirse con participación. No se puede imponer. Si se impone, esto no va a resultar, nosotros lo decimos con toda claridad. Las encuestas, los distintos instancias donde la gente puede expresar su parecer, refleja que una amplia mayoría considera que no están las condiciones, no siente seguridad en su protección a la vida, en su protección a la salud. Hemos apreciado, además, en estos días, un lenguaje... ¿Me quedan los 2 minutos? Sí. Que me avisara los chicos. Cierro en 2 minutos, Presidenta. Este lenguaje agresivo, este lenguaje de ataque directo al colegio de profesores y al gremio docente, que no lo entendemos realmente, además con información falsa, decir que no hemos hecho propuestas, cuando aquí mismo ustedes, señores parlamentarios, señores y señoras parlamentarias, son testigos de la cantidad de propuestas que hemos hecho, que se las hemos hecho llegar a ustedes en el campo curricular, en el campo de lo sanitario, en el campo profesional, laboral. Hemos hecho muchas propuestas. Al igual que ustedes, no hemos tenido la suerte de tener respuesta de parte del Ministerio de Educación, y por lo tanto no entendemos cuál es el sentido de los ataques que hemos recibido en estos días por parte directamente del señor ministro. No entendemos a qué conduce eso, no entendemos qué sentido puede tener
focalizar la energía en atacarnos a nosotros y no en la tarea educativa propiamente tal. Yo llamo a que se deje ese lenguaje agresivo, a que se deje ese lenguaje belicoso, a que se escuche al profesorado. Creemos que tenemos mucho que aportar en materia del retorno a clases. Creemos que hay que focalizar los esfuerzos, dado que no vemos posible el retorno a clase en el corto plazo, en ayudar a los estudiantes que no tienen conectividad. Estamos absolutamente disponibles para eso, para entregar nuestras ideas, para entregar nuestro trabajo, para entregar nuestro esfuerzo. Y yo llamo a que en vez de estar atacándonos en distintos medios de prensa, focalicemos la energía en mejorar el trabajo educativo, que hoy día tiene muchos problemas y muchas dificultades, y hay muchos estudiantes que requieren apoyo nuestro. Como no va a ser posible volver a clase en el corto plazo, las energías tienen que focalizarse en apoyar a nuestros estudiantes y a nuestras familias que no tienen, y no en andar peleando. Finalmente, Presidenta, insistimos en la propuesta, más allá de que avance este proyecto de ley que nos parece bien, insistimos en la propuesta de que se forme una mesa de trabajo donde esté representado el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, epidemiólogos y especialistas sanitarios y las comunidades educativas. Las comunidades educativas somos nosotros, profesoras, profesores, son los asistentes de la educación, son los sostenedores, son los estudiantes, son los padres y apoderados, que en una mesa de trabajo conjunta, paritaria, donde todos podamos expresar nuestros puntos de vista, creemos que se pueden llegar a las mejores soluciones. Y me parece que también en esa mesa de trabajo podrían estar perfectamente parlamentarios de las comisiones de educación del Senado y la Cámara de Diputados. Y ahí, en ese trabajo entre todos, poder encontrar el mejor camino, y en vez de estar haciendo ataques por la prensa, creemos que hay que focalizar los esfuerzos y la energía en eso. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras. Vamos a escuchar a la presidenta de la Asociación de Apoderados Emblemáticos Unidos, la señora Sonia del Río Becker. Le aviso cuando estemos cerca de terminar. Muy buenas tardes. Sí, ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Buenas tardes. Primero que todo, quisiera saludar a los honorables diputados de la República, al ministro de Educación Raúl Figueroa y al presidente del Colegio de Profesores, el señor Mario Aguilar. Mi nombre es Sonia del Río, presidente de Emblemáticos Unidos, agrupación de padres y apoderados de la educación pública, más específicamente de los liceos emblemáticos y bicentenarios. Agradezco la oportunidad de expresar nuestra realidad ante esta comisión el día de hoy y espero que lleguemos a buenos consensos por el bien de toda nuestra comunidad. Antes que nada, dejar en claro que todo lo que aquí se expresa será con el estricto caso de que se cumplan las condiciones sanitarias que permitan, bajo todos los resguardos pertinentes, una eventual vuelta a clases presenciales segura para nuestras comunidades educativas y especialmente para nuestros hijos. Hemos tenido acceso a los protocolos que se están trabajando desde el Mineduc, hemos comunicado y informado a nuestros apoderados de ellos y esperamos que todos estos resguardos sean fiscalizados y nuestros hijos estén a completo resguardo el día en que pisen un aula de clases. Como agrupación, hemos estado atentos a todo lo informado del eventual retorno a clases y también vemos cómo los discursos se han dibujado en blanco y negro, cuando la realidad es que las comunidades educativas vivimos en colores. Cada liceo es un mundo, y más aún, cada familia es un mundo. Y tenemos una maravillosa diversidad de realidades al interior de ellas. Por ejemplo, nos encontraremos con familias cuyos miembros son población de riesgo y que difícilmente podrán sus hijos volver a clases presenciales por un largo tiempo. Y para ellos tendremos el desafío de acompañarlos en sus estudios de manera virtual, resguardando así su salud y su educación. Por otro lado, somos lamentablemente testigos de testimonios desoladores de familias cuyos hijos recibían sus raciones UNAEP, siendo muchas veces estas el único alimento del día, más allá de quizá un pancito, un té, y que hoy, a pesar de todos los esfuerzos de entrega alimenticia, sufren esta carencia. Esas familias tienen derecho a decidir
y también tienen derecho a ser escuchadas. Hemos recibido el testimonio de nuestros alumnos de terceros y cuartos medios, algunos de los cuales quieren volver a clases presenciales para preparar su prueba de transición, una prueba que es parte del sueño de llegar a la universidad, incluso el sueño de toda una familia, ya que en varios casos ese hijo será el primer miembro en poder asistir. ¿Cómo no escucharlos a ellos? Hemos visto cómo el encierro ha perjudicado gravemente la salud mental de nuestros hijos. Y aquí me voy a detener, porque en todos los testimonios y ejemplos que hemos visto, no se ha mencionado la realidad de los niños TEA. La angustia del encierro, la ruptura abrupta de sus rutinas, la incapacidad de ver y compartir con sus profesores, quienes son para muchos un pilar fundamental de apoyo y crecimiento. Ustedes no pueden llegar a imaginar cuánto aquellos niños necesitan volver a su rutina, de forma segura, por supuesto. Y a ellos y a sus familias tampoco los vamos a escuchar, porque déjenme decirles que uno de mis hijos es TEA, y este testimonio también es suyo. Él merece también que esté considerado ese punto dentro de un retorno a clases seguro. No se puede picar una cebolla de forma online. Tampoco se puede evaluar la capacidad de realizar un corte. Mucho menos podemos desarmar un motor. Esos son los reclamos de nuestros alumnos de técnico profesional, muy válidos por cierto. Ellos necesitan su práctica profesional presencial. Se la merecen. ¿Los hemos escuchado a ellos? Nada sustituye las clases presenciales. Nuestros hijos tienen diferentes ritmos de aprendizaje. Para algunos las clases online funcionan, para otros no. Es más, de acuerdo a lo que se ha investigado por la OCDE y la Universidad de Harvard, se hizo un estudio a 59 países y se determinó que el aprendizaje durante el periodo de suspensión de clases presenciales ha sido solo una proporción de lo que los estudiantes habrían aprendido en el aula. Imagínense la brecha que se produce en un alumno de técnico profesional que trabaja con sus manos y que ningún aula virtual va a poder reemplazar eso. La realidad, además, es absolutamente distinta en cada región de nuestro país. Como agrupación, nos hemos visto enfrentados a la deserción escolar y que la suspensión escolar es un factor determinante en ese aumento. Finalmente, si los padres tenemos el derecho preferente de educar a nuestros hijos, si somos nosotros los que sabemos y entendemos mejor que nadie sus necesidades, ¿no deberíamos ser nosotros los que decidamos si queremos volver a clases? Todos nosotros, de forma individual, cada uno de nosotros. El ministerio nos dice que sí, que la última palabra la tenemos nosotros, y se lo agradecemos. Sin embargo, vemos cómo hoy se discute un proyecto de ley que al parecer nos excluye y nos deja sin voz ni voto. Solo queremos pedirle a nuestros diputados que no pasen a llevar nuestro derecho ni el de nuestros hijos, que confíen en que nosotros tomaremos de manera individual las decisiones más acertadas con respecto a la vuelta a clases de nuestros hijos. Les pedimos que por favor no se metan en el living de nuestras casas a decidir por nosotros y que consideren que la última palabra acerca del retorno a clases, cuando las condiciones realmente sean seguras, la tendremos nosotros. Es por esto que queremos solicitarles respetuosamente apoyar y acompañar a las familias en las decisiones que tomen y que las que de manera responsable quieran avanzar cuando las condiciones lo permitan a un retorno paulatino a clases, sean apoyados. Pedirle al presidente del Colegio de Profesores, el señor Mario Aguilar, que confíe en las capacidades de cada uno de sus profesores, quienes son irreemplazables en el proceso educativo y de los cuales los padres estamos profundamente agradecidos por su entrega y su compromiso. Sabemos que ninguna plataforma será jamás capaz de enseñar y cuidar de nuestros hijos
como ellos lo han hecho durante todos estos años. Por último, y para no extenderme, les quiero dejar 3 conceptos claves para que se puedan reflexionar. Libertad para elegir, derecho preferente de educar, flexibilidad para poder soñar. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Pasamos entonces a la presentación del gobierno, ministro Raúl Figueroa. Muchas gracias, presidenta. Saludo a los diputados, a las diputadas, la Federación del Río que acaba de exponer. Muchas gracias, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Presidenta, yo tengo una presentación que es un poco más larga, pero creo que es importante darse el tiempo para poder escucharla, precisamente por el tema importante que estamos tratando. Se está hablando acá de las maneras en que habría que diseñar un retorno a clase. Como ustedes saben, desde el Ministerio de Educación hemos estado trabajando con las comunidades precisamente en ese aspecto. Y existen una serie de antecedentes, documentos, protocolos que están en manos de la comunidad escolar y que yo creo que es una buena oportunidad esta de exponerlo frente a la comisión. Entonces, lo que voy a hacer es compartir la pantalla para mostrarles una presentación que va en esa dirección. Den un segundo. Ahí. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Gracias. Son 4 aspectos gruesos que hay que tener en cuenta. Primero, obviamente, un contexto que es relevante al momento de diseñar cualquier tipo de mecanismo de retorno a clases presenciales cuando las condiciones sanitarias lo permitan. No podemos dejar de lado el contexto complejo en el que estamos viviendo. Los aspectos generales de este eventual plan de retorno y luego cómo esto opera en la práctica. El contexto ustedes lo conocen, no me voy a detener en eso, pero estamos frente a una pandemia que ha suspendido en prácticamente todo el mundo las clases presenciales, con un efecto que es el que vamos a ver a continuación, que ustedes también lo conocen, y que obviamente genera un alto impacto. Hoy día un 61% de la matrícula mundial está con clases suspendidas. Además, los países de la Región Norte están en vacaciones, por lo tanto hay todavía cierta incertidumbre en algunos países de cómo van a retomar. Francia acaba de anunciar, por ejemplo, que va a retomar sus clases sin ni siquiera, por ejemplo, considerar los aspectos de distanciamiento físico. Va a ser interesante monitorear qué es lo que ocurra ahí. El Ministerio ha estado en este contexto abocado, evidentemente, a 3 cosas. Digamos. Primero, a apoyar con fuerza todo lo que se requiere para un trabajo a distancia. Eso lo hemos hecho desde el principio y lo seguiremos haciendo por todo el tiempo que sea necesario. Junto con ello, obviamente, en trabajar y preparar cómo debiese ser un retorno a las clases presenciales en los lugares y en los momentos en que las condiciones sanitarias lo permitan. Y también un tercer elemento o frente de trabajo en el que ha estado el Ministerio tiene que ver con cómo anticipar los efectos graves que como consecuencia de la pandemia lamentablemente se van a instalar en el país, como por ejemplo el riesgo de deserción escolar, la amplificación de las brechas de aprendizaje, la afectación desde el punto de vista del desarrollo socioemocional y el desarrollo integral de los niños. En esos 3 elementos se ha trabajado y en lo que se refiere al apoyo a distancia, podemos seguir dedicarle otra sesión al detalle de todo lo que se ha hecho, que es harto, y que obviamente ha contado con todo el apoyo y el trabajo también de las comunidades educativas en los distintos establecimientos, pero todo el trabajo en Aprendo en Línea, el trabajo con la televisión. El presidente del Colegio de Profesores señalaba que nosotros nos habíamos escuchado sus propuestas. Yo recuerdo que ellos fueron muy insistentes en incorporar la televisión como un mecanismo de apoyo. El canal TV Educa Chile es una respuesta precisamente a esa solicitud. Hay distintas maneras de dar respuesta. Nosotros la manera que más nos gusta dar respuesta es con hechos, avanzando precisamente en soluciones. Nene Educa al Aire, las radios, la Biblioteca Digital Escolar, los tutores para Chile, en fin. Apoyos pedagógicos para los docentes, tanto en Aprendo en Línea,
en alianzas para promover el uso de plataformas online, en charlas y capacitaciones en herramientas en esta materia, otros apoyos a estudiantes, las canastas de alimentación. Ya llevamos 10 millones de canastas distribuidas en todo el país para paliar uno de los efectos de la suspensión de clases presenciales, que es, como le señalaba la invitada Sonia del Río, el hecho de tener que suspender la entrega de alimentación en la escuela. Hubo que reemplazar por la entrega de alimentación a las casas a través de estas canastas individuales. Ya van 10 millones de canastas repartidas. En fin, una serie de otros apoyos. Este no es el centro de la presentación, pero quiero dejar en evidencia que son muchos los apoyos y las iniciativas que se han elaborado, que se siguen elaborando, que se siguen perfeccionando, tanto en el ámbito de la educación parvularia, como de la educación escolar, como de la educación superior. ¿Por qué es importante abrir las escuelas cuando las condiciones sanitarias lo permiten? Y esto ustedes lo saben, lo hemos conversado varias veces y está por lo demás instalado tanto en Chile como en el mundo. La sala de clase es un lugar imprescindible para el logro de aprendizaje, para el desarrollo socioemocional, y es un factor que incorpora equidad al sistema educativo. Y por eso, si bien la suspensión de clases presenciales fue una medida necesaria a tomar para poder abordar adecuadamente la crisis sanitaria, tenemos que también tener muy claro que en la medida que las condiciones sanitarias efectivamente lo permitan, volver a clases es también una necesidad. Hay diversa evidencia, ustedes también la conocen, esto lo voy a pasar rápido, sobre los efectos negativos en el corto y en el mediano plazo de una prolongada suspensión de clases presenciales, tanto en los aspectos de aprendizaje como en las posibilidades futuras de esos alumnos de acceder, por ejemplo, a la educación superior, efectos en el rezago escolar, efectos complejos en la educación técnico-profesional. El 37% de la matrícula de tercero y cuarto medio es de alumnos técnico-profesionales. La formación práctica que buscan y requieren esos alumnos es evidentemente mucho más difícil de entregar, si no en algunos casos imposible, a través de la educación a distancia. En el caso de los más pequeños, no solo hay una disminución en los aprendizajes, pensemos por ejemplo los alumnos de primero básico que deben aprender a leer, sino que también en el desarrollo de habilidades que no pueden ser enseñadas de manera remota. Esto es muy claro en el mundo de la educación parvularia, la falta de estímulos que apunten al desarrollo integral, en fin. Todo esto es más bien un contexto, podemos entrar en muchísimo más detalle, pero la idea es no perder de vista que el impacto de la prolongada suspensión de clases presenciales es evidente y significa un deterioro en diversos aspectos para nuestros alumnos. Otro riesgo evidente de la suspensión prolongada de clases presenciales es el riesgo de deserción escolar. La evidencia internacional en esto es muy clara. En Chile, las proyecciones que hemos hecho desde el Ministerio de Educación son que del orden de 80.000 nuevos estudiantes podrían dejar el sistema escolar, esto como consecuencia de que los factores de riesgo se potencian, tanto por la crisis económica como por la pérdida de vínculos entre los alumnos y sus comunidades. Existe un número importante de alumnos que hoy día están fuera del radar de los respectivos establecimientos. Nosotros hemos tomado medidas, se convocó a una mesa de trabajo transversal precisamente para dar con medidas concretas en esta materia. Esas medidas son 15 las que se propusieron, que se están implementando, pero incluso así existe un altísimo riesgo de que esto ocurra. Obviamente la respuesta mientras las clases presenciales están suspendidas son los mecanismos de educación remota. Pero en esto también hay que tener un contexto claro. Por más esfuerzos que se hagan en perfeccionar los mecanismos de educación remota, son evidentes las inequidades que se van quedando en evidencia y por lo tanto, y la efectividad en consecuencia de la educación remota es evidentemente difícil de lograr para todos los alumnos. Una encuesta que hicimos desde el Ministerio a los apoderados señala que un 31% de los alumnos, de sus hijos,
tiene acceso a un dispositivo de uso personal, un 56% debe compartirlo con alguien más, un 13% no tiene acceso a un dispositivo. El 30% señala tener acceso a Internet de buena calidad. Recordemos que el 40% de los domicilios tiene Internet de punto fijo, el resto es Internet a través de los aparatos celulares. 41% que tiene Internet de calidad regular, un 20% que tiene acceso a un Internet de mala calidad y un 9% que no tiene acceso a Internet. Los docentes, sobre la base de las mismas preguntas, señalan con 44%, un 44% de los docentes dice que menos de la mitad o la minoría de sus estudiantes tiene acceso a Internet, que un 37% señala que menos de la mitad o la minoría tiene acceso a un dispositivo. Las respuestas son coincidentes entre apoderados y profesores respecto de lo que ha sido esta experiencia. Se puede, por lo tanto, potenciar, y estamos totalmente de acuerdo, en que se debe potenciar al máximo los mecanismos de educación remota. Pero tenemos que tener muy claro que por muchos esfuerzos que se hagan en ese sentido, atendida a la distribución territorial del país, la diversidad en conectividad, las características de los distintos hogares, es imposible que la efectividad sea la misma para todos los alumnos. Y en ese sentido, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, la presencia en la escuela es evidentemente un factor de equidad que no podemos nosotros dejar de lado. En materia de salud también hay bastante evidencia. En esto han habido mucha investigación en los últimos años, algunas también investigación anterior sobre la base de otros efectos de otras pandemias. En el caso del COVID, son diversos los estudios que demuestran que los niños son menos susceptibles a contagiarse. No es que no se contagien, son menos susceptibles. También que tienen más probabilidades de ser asintomáticos o presentar sintomatología leve o moderada. También es cierto que han surgido ciertos otros efectos de la pandemia de los niños que se están investigando y que no son especialmente propensas a contagiar a otros. En un principio se decía que los niños contagiaban más. Lo que la evidencia ha demostrado es que contagian lo mismo que un adulto. La experiencia también en otros países, en Suecia, en las guarderías y escuelas que nunca cerraron, no se registró mayor probabilidad de contagio. En Alemania, en los colegios que volvieron, se hicieron test de anticuerpos a esas comunidades y solo un 0,6% tenía anticuerpos contra el virus, menos de la mitad de la tasa nacional encontrada en otros estudios. En síntesis, la escuela es más que aprendizaje, entrega una serie de apoyos que son posibles de encontrar en ese espacio y por lo tanto, y quiero ser muy enfático en esto, y no se trata aquí de leer entre líneas, todo lo contrario, se trata de leer directamente lo que hemos dicho y reitero, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, no antes. Es importante por diversas razones ir generando espacios de apertura en los establecimientos educacionales. Hay argumentos pediátricos, sociedades de pediatría tanto en Chile como en otros países han ido dejando en evidencia cuáles son los efectos de un prolongado confinamiento en los niños y por lo tanto también los aspectos positivos de un retorno seguro a clase desde el punto de vista de la salud física y mental, desde el punto de vista de la repercusión que tiene en los contextos más desventajados, el aumento de brechas sociales y probabilidades de deserción, teniendo que además la deserción afecta los otros apoyos que los niños encuentran en la escuela, que se limitan las oportunidades futuras de los niños y jóvenes, los aumentos de problemas de salud y de salud mental en particular, el aumento del ratio de violencia contra las niñas y niños, lo que ya hablábamos de que la transmisión es menor a la esperada y que con medidas estrictas desde el punto de vista sanitario es posible disminuir también el riesgo de contagio. Por último, un último informe que ha sido muy interesante, que es el que entregó el secretario general de la ONU, que señala que nos enfrentamos a una catástrofe generacional como consecuencia de la prolongada suspensión de clases y que en ese contexto no basta solo con perfeccionar lo más que se puedan los mecanismos de educación a distancia, sino que a juicio de la ONU hay que darle prioridad a la reapertura de los colegios en cuanto las condiciones sanitarias efectivamente lo permitan. Y las razones que explican estos efectos perjudiciales son los mismos que ya hemos repasado en esta misma presentación. Por lo tanto, lo que señala ese informe es que es importante planificar un retorno que sea seguro,
que sea inclusivo, que considere la opinión de la comunidad escolar y que se coordine muy bien con los organismos de salud, que es también lo que estamos nosotros trabajando. ¿Cuáles son los aspectos generales de un plan para abrir las escuelas en los que se ha estado trabajando, ya con distintas comunidades que lo han implementado y también con ciertos territorios del país donde ha atendido la evolución más positiva que se ha tenido en la pandemia, también se puede ya empezar a trabajar con las escuelas? Son tres los pilares esenciales. Que sea, primero, seguro. Esto es, que solo se abren las escuelas en la medida que sea posible desde el punto de vista sanitario en el determinado territorio y que se cumplan las medidas sanitarias y los protocolos definidos en conjunto con el Ministerio de Salud. La seguridad es un eje central. Insisto, aquí no hay que leer entre líneas, porque hay una sola línea en esto, y es que la seguridad es el foco central de cualquier proceso de retorno a las clases presenciales. Segundo, que sea voluntario. Creo que esto es clave, porque la voluntariedad es precisamente una gran respuesta para todas aquellas familias y comunidades educativas que sienten que están en condiciones de poder abordar este retorno a clase. Voluntario para los establecimientos, voluntario para la familia. Tercero, que sea gradual. ¿Qué significa esto? Que no se inicia un retorno necesariamente con todos los alumnos, con todos los miembros de la comunidad al mismo tiempo, porque es necesario darle gradualidad precisamente para ir monitoreando cómo estos protocolos se cumplen, para poder resguardar que se dan las condiciones de implementar estos protocolos. Y en ese sentido, creemos que, como regla general, esta gradualidad debe iniciar por los alumnos mayores, los de tercero y cuarto medio. Hay diversas razones, tanto pedagógicas como también sanitarias, que apuntan a que esto sea una manera adecuada de iniciar un retorno en la medida que las condiciones lo permitan. La semana pasada, esto es bien relevante, se modificó la resolución del Ministerio de Salud, que establece las restricciones asociadas a la pandemia. Y esta modificación lo que hace es permitir el funcionamiento de los establecimientos educacionales previa autorización del CEREMI de educación respectivo en aquellos territorios que están en la fase 4, esto es la apertura inicial. Quiero ser muy claro en esto. Esto no es una obligación de abrir las escuelas en esos territorios. Esto tampoco rige para todo el país, sino que rige solo para aquellos territorios que están en el paso 4, y lo que hace es permitir que se pueda iniciar un proceso de retorno, sí, de acuerdo a los pasos que vimos anteriormente, la seguridad, la voluntariedad y la gradualidad, es posible hacerlo. Por lo tanto, aquí lo que se hace por el Ministerio de Salud es despejar que en esos territorios efectivamente las condiciones sanitarias están dadas. Estamos hablando de Aysén, estamos hablando de Los Ríos. La voluntariedad ya le expliqué, quiero insistir en esto, es un poco lo que planteaba Sonia, yo creo que es un tema clave. Aquellas familias que se sientan seguras a volver, no se les puede privar de esa posibilidad. Y lo mismo con la gradualidad, que obviamente es un tema que habrá que ir viendo caso a caso. Chile tiene 11.500 establecimientos. La realidad de cada uno de esos establecimientos es muy diferente y por lo tanto la manera de diseñar esa gradualidad también es distinta. Por ejemplo, una escuela multigrado con 10 alumnos puede perfectamente iniciar, si se dan las condiciones sanitarias, estar en un territorio adecuado, la familia y la comunidad si lo quiere, puede iniciar sus clases de forma completa, como ha pasado, por ejemplo, en la escuela ahí en Río Ibañez, que es una escuela pequeña que también inició sus clases con todos sus alumnos. La flexibilidad es un tema fundamental. Esto tiene mucho que ver con los proyectos de ley que acá se están tramitando. Si hay algo rígido y la experiencia lo muestra, es precisamente la ley. Lo que tenemos que buscar aquí es darle el máximo de flexibilidad posible a cada comunidad para que pueda organizarse
frente a un retorno seguro a clase. Las respuestas de las distintas comunidades serán diferentes. Las características de cada comunidad llevan a que las soluciones sean también distintas. Por ejemplo, en algunos casos donde la capacidad lo permita, podrán ir todos los alumnos de un nivel. En otros casos donde se requiere más espacio, tendrán que, por ejemplo, utilizar áreas que antes no se usaban para las clases. En otros casos podrán hacer turnos o dobles jornadas. En fin, son diversas las alternativas, todas dependientes de las características de cada proyecto y donde la flexibilidad es una respuesta esencial. Tenemos algunas comunas y algunos establecimientos que ya han abierto y lo han hecho precisamente siguiendo estas pautas y las que voy a describir a continuación. Es el caso de Rapa Nui, de Juan Fernández, de Río Ibáñez, de Punta Arenas, no en la ciudad, sino que en la isla Dawson en particular, de Timauquel, donde distintas comunidades ya han reiniciado sus actividades bajo una lógica segura, gradual, voluntaria. La experiencia ahí ha sido tremendamente positiva. Yo los invito a conversar con los alcaldes de estas comunidades que han podido ir incorporando y asimilando las necesidades de sus familias y han sido capaces de darle una respuesta efectiva a través de la generación de espacios seguros en sus salas de clase. Ahí está el testimonio de la directora del Colegio Lorenza Baeza de Rapa Nui, que señala, nosotros fuimos el primer colegio que retornó prácticamente con la mitad del establecimiento. Partimos con 243 estudiantes el primer día de clase y hasta el día de hoy la verdad es que todo se ha desarrollado de manera muy eficiente. No hemos tenido ninguna dificultad, por el contrario, nos dimos cuenta que era una necesidad y las familias estaban ansiosas, así como los niños, de volver a clase. Es un interesante testimonio sobre lo que está ocurriendo. Tenemos hoy día 31 nuevas solicitudes de reapertura, son todas voluntarias, se están todas evaluando. Hay solicitudes que se rechazan precisamente porque no se dan las condiciones sanitarias en algunos lugares y por lo tanto quiero en esto ser de nuevo majadero, insistente. Si no se dan las condiciones sanitarias no se pueden abrir las escuelas. La pregunta es, si se dan las condiciones sanitarias y las comunidades quieren volver, ¿las vamos a mantener cerradas? Eso es todo lo que yo he planteado. Si alguien se siente ofendido por esa pregunta, la verdad es que la voy a volver a reiterar porque no creo que ofenda plantear posibilidades frente a las necesidades de las familias. ¿Cómo opera y cómo ha operado hasta hoy la apertura de las escuelas? Primero, lo que se hace es entregar las orientaciones. Estas orientaciones no se han entregado a todo el sistema, se han entregado exclusivamente en aquellos territorios donde atendía las recomendaciones del Ministerio de Salud. Es posible hoy día dar inicio a esta posibilidad de apertura, en particular en las regiones que están en fase 4, en Aysén, en Los Ríos, en la Araucanía. Fundamentalmente en Aysén y en Los Ríos ha habido más movimiento en las escuelas, de la Araucanía recién, porque recién entró a fase 4 y por lo tanto ha sido un poco, obviamente, ha ido un poco más atrás. Se entregan las orientaciones y estas orientaciones en síntesis establecen 7 pasos básicos para abrirlas. Primero, verificar que se den las condiciones sanitarias. Eso lo confirma el Ministerio de Salud, lo hace en términos genéricos en los territorios que están en fase 4, y en aquellos que están en fase 3, lo que hace el Ministerio de Salud es una verificación in situ. Esa es, por ejemplo, la experiencia de Rapa Nui. Rapa Nui está en una región que está en fase 3, pero obviamente las características específicas de la isla permitieron que, previa verificación, se pudiese seguir avanzando. El segundo paso es la entrega y el trabajo de los protocolos con las medidas sanitarias, tanto de organización interna como de limpieza y desinfección del establecimiento. Se entregan estos protocolos los entrega el Ministerio de Salud, pero obviamente se trabajaron con el Ministerio de Educación, pero obviamente se han trabajado con el Ministerio de Salud. Acá hay una síntesis, son obviamente más las medidas, pero un resumen de las medidas sanitarias de organización que pasan por la organización de la jornada, los ingresos y salidas de los alumnos, de marcar los espacios, asegurar un distanciamiento físico de al menos 1 metro, usar mascarillas en lugares cerrados, evitar aglomeraciones, por ejemplo, reuniones de apoderados,
información permanente a la comunidad, controles de temperatura en las casas y en el establecimiento, ventilación, en fin. Ministro, ¿Sí? Sí, ¿cuánto le falta a su presentación? Si me apuro, 7 minutos. Ya, es que voy a tener que pedir que podamos alargar la sesión, al menos hasta que usted termine la presentación referida a este tema, que es bien importante. Bueno. Así que si no hay inconvenientes, porque no vamos a poder hacer preguntas, entonces lo que además le quiero citar, ministro, es que pueda estar en la próxima sesión que veamos este tema, de manera que hoy termine la presentación, pero que en la próxima sesión, si quedaron dudas sobre lo que usted ha presentado, se puedan realizar. Por supuesto, yo sé que le pido disculpas, Presidenta, porque es una larga presentación, pero creo que no se puede tener un debate serio si no están todos los antecedentes a disposición de la Comisión. Completamente de acuerdo, por eso les hago la solicitud de alargar hasta que usted pueda terminar y que las preguntas queden para la próxima sesión en que vamos a ver esto. ¿Hay acuerdo? Ya. ¿Hay acuerdo entonces? ¿El diputado Badilla está de acuerdo? Ah, sí, ahora está de acuerdo. Ya, sigamos. Muchas gracias, Presidente. Bueno, en fin, son obviamente diversas las medidas que hay que tomar. Esto es un resumen, los protocolos que están disponibles, por supuesto, los podemos hacer llegar también a la Comisión. El tercer paso es recibir el kit inicial de cuidado sanitario. El Ministerio de Educación ha dispuesto de un kit, junto con la JUNAED, que es el órgano que ha trabajado en la confección y en la distribución de estos kits, kits sanitarios para todo el sistema que recibe fondos públicos. Estamos hablando todos los establecimientos municipales, los dependientes de los servicios locales de educación, los particulares subvencionados y los de administración delegada. Estos kits contemplan mascarillas para todos los miembros de la comunidad, o los alumnos y los profesores, escudos faciales para los profesores y los asistentes de la educación, termómetros, jabón líquido, alcohol gel, set de limpieza, artículos de limpieza, precisamente para que se pueda dar cumplimiento a las exigencias sanitarias que constan en los protocolos. El cuarto paso, diseñar medidas específicas por establecimiento. Esto es bien importante porque si bien los protocolos del Ministerio definen un piso mínimo de acciones de prevención que se deben cumplir, cada establecimiento los puede implementar acorde a su realidad y a sus necesidades. Decíamos que Chile tiene 11.500 establecimientos. No es lo mismo implementar estos protocolos en, por ejemplo, una escuela unidocente con 5 o 10 alumnos, que implementarlos en un liceo de 2.000 alumnos. Todos deberán cumplir con las exigencias. La manera en que esas exigencias se cumplen va a depender de esas características y, por lo tanto, es importante que cada establecimiento, y aquí el trabajo también con las comunidades es fundamental, puedan traducirse en aspectos claros de organización interna. Quinto paso, informar a la comunidad. Obviamente hay un trabajo previo con la comunidad, pero una vez que estas medidas están establecidas, la comunidad debe estar efectiva y claramente informada de cuáles son las medidas que deberán implementarse en cada establecimiento educacional. Tanto los apoderados, a los docentes, a los estudiantes, a los asistentes de la educación, deben evidentemente estar muy bien informados, porque además hay una responsabilidad de poder implementar esas medidas. Sexto paso, una inducción a los docentes y asistentes de la educación en las medidas de cuidado y protección. Esto obviamente se hace también con el apoyo del Ministerio de Educación, con material especialmente diseñado para poder llevar a cabo esa inducción. Y por último, esto se debe oficializar frente a la Seremi respectiva, en orden a que el Ministerio de Educación pueda velar y asegurar que todos estos pasos efectivamente se han cumplido. No puede volver a funcionar en forma presencial un establecimiento si no ha dado cumplimiento a estos pasos previos, y es verificando que esto se ha hecho cuando se puede recién autorizar la apertura de un establecimiento, por supuesto, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan efectivamente. Aquí hay una síntesis, no lo voy a volver a repetir, los 7 pasos para poder, en forma segura, voluntaria y gradual, abrir un establecimiento educacional. Aquí voy a pasar rápido en esto, Presidenta, en honor al tiempo.
Pero son ejemplos que también se entregan en las orientaciones de cómo organizar la jornada escolar, por lo que señalaba hace un rato. Porque no es lo mismo organizarlo en una escuela pequeña que en una grande, una con muchos alumnos que con pocos alumnos, que tiene mucho espacio, que tiene un espacio más reducido. Diferir horarios, demarcar las rutas en el piso, asignar zonas demarcadas para recreos por cursos o por niveles, vigilar los recreos para resguardar que los espacios asignados se respeten, permitir que, aquí de nuevo la flexibilidad, que los alumnos que quieran mantenerse en las salas lo puedan hacer, organizar los baños adecuadamente, incorporar espacios de menor uso en tiempos normales, realizar clases en espacios abiertos si el clima lo permite, asignar puestos fijos a cada estudiante para evitar una circulación, una rotación mayor. Si los espacios no lo permiten, alternativas, dividir las jornadas, hacer turnos, un grupo, por ejemplo, lunes y martes, otro los miércoles y jueves, los viernes intercalados o concentrados en aquellos que requieren mayor apoyo, organizar horarios diferidos por nivel, priorizar algunos grupos, por ejemplo, podría ser los cuartos medios, para que asistan todo el día y otros vayan turnándose, en fin. De nuevo, la flexibilidad en esto y la comunión entre las directivas de cada establecimiento, los docentes y, por supuesto, los apoderados, los miembros de la comunidad, va a ser muy relevante para dar con soluciones que sean efectivas a las características de cada establecimiento. Aquí siguen los ejemplos, me lo voy a saltar para ir más rápido. Existen, obviamente, ciertas educaciones generales a mantener. La educación remota se mantiene. La asistencia es voluntaria. Siendo voluntaria la asistencia, obviamente que por diversas razones, ya sea porque los alumnos están en población de riesgo o porque legítimamente los apoderados sienten temor a asistir a las clases presenciales si acaso su establecimiento abrió, es importante entonces mantener los apoyos en la educación a distancia. El Ministerio de Educación mantendrá obviamente esos apoyos y también los establecimientos deberán identificar quiénes son aquellos alumnos que no están yendo a las clases presenciales para con ellos diseñar un trabajo a distancia que les permita mantenerse vinculados y no descender en sus aprendizajes. La subvención, esto es un tema importante, ustedes lo saben, la subvención se ha seguido pagando. Esto es bien relevante porque de todos los sectores, si bien la educación ha estado muy golpeada por los efectos que esto tiene en materia de aprendizaje y de desarrollo integral de los niños, en materia de remuneraciones de los docentes y de los asistentes de la educación se han podido mantener precisamente porque la subvención se ha seguido pagando. Y como hemos dicho que esto será voluntario, la subvención se seguirá pagando una vez que abra el establecimiento, de la misma forma como se ha hecho hasta ahora. Nosotros, obviamente, esto va a requerir un ajuste legal y es un tema que, además de ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, se está trabajando para ingresarlo prontamente y poder despacharlo con prontitud. La alimentación también es un tema fundamental. Nosotros, yo decía, llevamos 10 millones de canastas de alimentos distribuidas a todo el sistema escolar. En la medida que los establecimientos vayan volviendo, la alimentación se entregará para el nivel que ingresó en el establecimiento respectivo y quienes no entren aún seguirán recibiendo a través del mecanismo de las canastas como se ha hecho a esta hora, cumpliendo obviamente con todas las exigencias sanitarias de distanciamiento que los protocolos del Ministerio de Salud exigen. Hay un tema también importante con el transporte escolar. Aquí a lo mejor sería interesante también escuchar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Transporte, porque son ellos los que han trabajado estas orientaciones, pero apuntan fundamentalmente a las medidas de cuidado que deben llevarse a cabo en el transporte, que apuntan a la higiene y a la protección, al uso de mascarillas en forma permanente, a la ventilación y a la limpieza de los vehículos en forma periódica. Por último, con esto voy terminando, presidente, una vez que se inicia el retorno gradual a clase, obviamente lo que se orienta es a que en los primeros días se dedique fundamentalmente a la información sanitaria y a la contención socioemocional. Los alumnos vienen saliendo de las dificultades del confinamiento y por lo tanto esta contención es muy relevante. Y luego la implementación del plan pedagógico, ustedes lo conocen, yo se los he presentado en la comisión, pero acá hay una síntesis,
una etapa transversal, que es la implementación del currículum priorizado, que, como ustedes saben, se trabaja sobre la base de contenidos que son imprescindibles para continuar con el proceso formativo de los niños y niñas en los establecimientos. Esto se trabajó y fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Y en el contexto de este currículum priorizado, una primera etapa de diagnóstico integral para conocer el estado de los aprendizajes y la situación socioemocional de los estudiantes. Esto se trabaja junto con la Agencia de Calidad de la Educación y se trata de resultados específicos por establecimiento que obviamente no son evaluados, son solo para tener un diagnóstico y que permiten pasar a una segunda fase, que es una fase de nivelación, para que los alumnos puedan rápidamente nivelarse en aquellos aspectos básicos y no verse tan perjudicados por los efectos negativos de la pandemia. Por último, les decía, el rol de Aprendo en Línea y toda la mecánica de aprendizaje a distancia se mantiene, porque obviamente estamos muy conscientes que esto va a requerir un régimen mixto que es importante llevar a cabo. Por último, y con esto sí termino, respecto a los proyectos de ley en discusión, una opinión muy general. Creemos que el proyecto que establece normas para el retorno seguro de los estudiantes tiene un aspecto positivo, que es que se reconoce la importancia de las clases presenciales. Si se quiere legislar para volver, es porque entendemos que existe evidentemente un consenso de lo relevante que es, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, poder hacerlo. El punto es que desconoce una serie de realidades que son diversas y se homogeniza un aspecto que requiere evidentemente un trabajo muy local. Hoy día más que nunca, la solución local es una respuesta efectiva a la manera de enfrentarse a las dificultades de esta crisis. Creemos que eso es muy relevante. El proyecto que establece como condición para reanudar las clases el cese del estado de catástrofe, creemos que efectivamente, comparto con el profesor Aguilar, es de una rigidez extrema, porque hay zonas donde ya se puede volver a clase, el caso de Rapa Nui, el mejor ejemplo. Existen lugares donde a lo mejor si cesa el estado de catástrofe no se dan las condiciones sanitarias, por lo tanto creemos que esa no es la respuesta para administrar un tema complejo como este. Y por último, el tema de la aprobación automática. Nosotros lo hemos dicho, hoy día la normativa entrega la flexibilidad necesaria para que cada establecimiento educacional en conjunto con sus apoderados pueda ir determinando la forma en que deberán ser promovidos los alumnos. Perdón, lo hice rápido, Presidenta, para poder concentrar todos los puntos. Obviamente muy dispuesto, a lo mejor en esta sesión, sino que en una sesión más adelante, a resolver las dudas que tengan los miembros de la comisión. Gracias, ministro, por la presentación. Como mencionamos en el acuerdo, vamos a seguir con esta discusión el día jueves y bueno, si hay alguna pregunta en específico hacia el ministro, ese día la realizamos. Espero que pueda participar. Sería a las 14:30 el jueves. Así que les agradecemos a los tres invitados sus presentaciones. Y antes de levantar la sesión, quisiera comentarles que se va a retomar la mesa de deuda histórica. Es algo que nos preguntan a varios de nosotros, así que aprovecho de informarlo. En mi caso, no voy a poder asistir. Va a asistir el diputado Mario Venegas. El día viernes a las 4 de la tarde se retoma este espacio. Así que lo comento porque, como digo, nos llegan cada cierto tiempo correos y los mismos diputados habían estado preguntando. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Hasta luego a todos y todas.